Ya voy a repetir entonces eso. Más que entonces responder en este caso a qué tipo de pregunta es la que le conviene, en definitiva lo importante es tener claro que son los objetivos lo importante y por lo tanto la escala que uno utilice debe estar focalizada en responder ese objetivo de los trabajos. Entonces, en este caso, por ejemplo, que se evalúa el consumo de cerveza y se ven una serie de elementos asociados, eh, partimos primero con preguntas filtro, ¿cierto? Preguntas generales que se estructuran en un cuestionario, si consume o no. Segundo, evaluamos la frecuencia de consumo, ¿correcto? Entonces, y acá en definitiva son preguntas de alternativa o de opción múltiple, ¿ya? Posterior a eso, seguimos con, en este caso, con las preguntas de precalentamiento y, por ejemplo, preguntamos qué cantidad de compra o comprada de este producto en cada ocasión. Y nuevamente tenemos cuatro alternativas, ¿ya? Y luego intentamos conocer, nuevamente seguimos precalentamiento, la frecuencia de compra, ¿sí? Y ahí nuevamente tenemos una serie de alternativas. Luego preguntamos por el formato de compra porque necesitábamos conocer en detalle cuáles eran las características del consumidor en cuestión. Perdón. Y luego ya entramos a las preguntas de mayor complejidad, ¿cierto? Y esto es precisamente el equivalente a lo que ustedes tienen, porque esta es una escala de medida, ¿ya? La diferencia está en que esta es una escala de tipo, o sea, una escala Likert, porque en definitiva está pidiendo actitudes, ¿cierto? Y como escala Likert se presenta con este formato, ¿ya? Perfecto. Donde la persona debía responder de 1 a 7, en total desacuerdo, está totalmente de acuerdo, ¿cierto? Con respecto a las afirmaciones que van apareciendo acá, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen, o sea, tanto las personas o los grupos, ¿cierto? Que van a evaluar en este caso el tema relativo a las marcas, ¿cierto? Como también los que evalúan la calidad de los sitios web, ¿ya? Claro. Entonces, aquí usted tiene, por ejemplo, una escala Likert, ¿ya? Acá estaba, o sea, esta escala estaba definida como escala Likert, es una adaptación de otro estudio, ¿cierto? Y en definitiva, la persona va respondiendo acá de 1 a 7, ¿ya? Voy a subir, ¿cierto? Puedan ver la otra columna. Acá, en esta pregunta, ¿cierto? O en esta sección, preguntamos, dice, caracterizar el proceso de evaluación de opiniones de compra. A continuación, mencione su preferencia acerca de atributos que son relativos a la cerveza. Bien. Aquí, si se fijan, tenemos atributos tanto intrínsecos como extrínsecos de un producto determinado, ¿cierto? Y por lo tanto, las personas debían evaluarlo de 1 a 7. Esto es lo que se conoce ya como una escala tipo Likert, ¿ya? No tengo afirmaciones de actitud positivas o negativas, sino que solamente evalúo una afirmación, que la persona me dé su impresión o su preferencia, ¿vale? Y posteriormente, lo que ya les mostré para el ejemplo de las personas que estaban viendo temas relativos a análisis conjunto, una escala de rango orden, ¿cierto? Donde debían colocar una nota, que era de 1 a 7, ¿sí? Y eso ya lo hablamos ya en extenso anteriormente. Acá evaluamos en este caso la preferencia hacia la marca, es decir, pedíamos que la persona en definitiva diera una evaluación, ¿cierto? En este caso en una escala de preferencia, ¿cierto? De 1 a 7, ¿ya? Como para poder en este caso conocer cuál es la que prefieren por sobre el resto de las otras marcas, ¿ok? Y concluíamos finalmente con preguntas relativas, en este caso, al estilo de vida, como pueden ver ahí, ¿cierto? Y que corresponde nuevamente a otra escala tipo Likert, ¿cierto? En la cual las personas evalúan de 1 a 7, en este caso, su apreciación sobre tener un determinado estilo de vida.
Y ya finalmente concluimos con las preguntas sociodemográficas, ¿cierto? Que nos van a permitir caracterizar. ¿Ya? Si se fijan, antes del remate con las preguntas sociodemográficas, incluimos una escala, en este caso, ¿cierto? Que no tiene directa relación con el producto que estábamos evaluando, que es la cerveza, pero sí está asociado al estilo de vida. ¿Ya? Porque obviamente una persona con un estilo de vida un poco más licencioso, ¿cierto? Más de compartir con las amistades, la familia, ¿cierto? Y que a lo mejor disfruta este tipo de producto, obviamente va a ser un consumidor mucho más frecuente que personas que a lo mejor algunos pueden hacer consumo individual, ¿cierto? O bien otros a lo mejor solamente lo hacen cuando están con más personas, etcétera. Entonces ese tipo de cosas nosotros las queríamos saber. ¿Bien? Y como les dije, termina finalmente con la parte sociodemográfica. Bien, respondo un poco a su pregunta, ¿no? Har- harto que sí. Harto que sí, Ya, profe. bien. Y profe, tengo otra duda con respecto al avance 2 y el 1. ¿El avance 2, que es el cuestionario, se le envía junto con el 1 o solamente el 2? No, para estos efectos, yo les sugiero que envíen solamente el avance 2 porque es el que voy a evaluar. Perfecto. Deben hacer mejoras al uno, obviamente, porque eso es lo que va a estar incluido en la presentación final que hacen ustedes. Ah, ya. ¿Ok? Profesor, una consulta, soy del mismo grupo. ¿Sí? Dígame. Eh, es sobre la hipótesis del avance 1, que usted nos había puesto aquí un comentario que era sobre, bueno, lo leer la hipótesis. La percepción de calidad del servicio web de los bancos en Chile se ve influenciada por las expectativas del cliente. Y usted nos puso, esto implica tener preguntas en el cuestionario acerca de las expectativas del cliente. Sí. Nosotros habíamos puesto esa hipótesis porque los clientes basan como su servicio de calidad a través de lo que ellos, o sea, esperan tener. También en la siguiente hipótesis nosotros hablamos de la experiencia del cliente, que también es cómo ellos han visto influenciados a través del sitio web. Si, por ejemplo, le han robado plata o cosas así. Ya. Y Mira, lo importante es tener claro que, por ejemplo, cuando tú cruzas información para evaluar ese tipo de hipótesis, significa que tú tienes que tener preguntas relativas a ese tema. Ahora, ojo, que una cosa, la expectativa consiste en lo que yo espero, ¿ya? sí, No es algo que esté sucediendo en tiempo real, es lo que tú esperas que sea, es un futuro, ¿correcto? Así que hay sí, que tener cuidado con el uso de elementos de ese tipo porque tú acá no vas a evaluar lo que esperas, ya, ¿correcto? Por eso sí, mismo, la entiendo. escala que yo le entregué, lo que hace es, en este caso, evaluar en este caso, el servicio. La persona evalúa el servicio que entrega la página web. Recuerden, eso es lo que vamos a evaluar. No estamos evaluando la marca ni nada por el estilo con respecto a los servicios. ¿Vale? Ya, Entonces, si tú quieres colocar preguntas para hacer cruce de información, es conveniente que tal vez revises otros estudios en los cuales se evalúen este tipo de temas. En el cual, por ejemplo, eh, ¿cuál es el segundo punto que me dijiste? Es, Eh, la percepción de calidad del servicio web de los bancos en Chile se ve influenciada por las experiencias. ya, el otro es experiencias. Y eso sí se asocia más en este caso porque una persona que a lo mejor lleva bastante tiempo en un banco y está conforme con su banco, va a tener una predisposición mucho más o una predisposición positiva, ¿cierto? Hacia la marca, independiente que a lo mejor que la página web en forma regular, ¿ya? Pero le va a perdonar, por decirlo de alguna forma, en este caso al banco, los servicios de su web, hasta que se sature. Obviamente la persona, me refiero en este caso, se sature de que la página funcione en forma regular. Pero para eso yo también te sugeriría tener
algún tipo de pregunta que en este caso la puedan, ojalá, extraer de algún tipo de estudio que hayan evaluado cosas similares, ¿cierto? Porque yo me insisto, no inventen, tratar de no inventar preguntas, porque en definitiva eh, pueden tener problemas asociados de falta de confiabilidad de las preguntas. Ah, ya entiendo. Si Entonces, la van más a que preguntar, las palabras experiencia, expectativa, o sea, están muy amplias para, como hipótesis. yo creo que expectativa, de mi perspectiva por lo menos, no hace mucha lógica en el tipo de estudio que tienes que realizar. ¿Ya? Ya, ah, ya. Lo segundo, la experiencia sí, pero yo trataría de buscar algo que evalúe en este caso la experiencia no solo desde una perspectiva univariada, es decir, que no solamente que diga su experiencia es positiva, negativa o indiferente. Creo que eso es muy débil en este caso para evaluar la experiencia con un banco. Ya, Trataría de buscar a lo mejor una escala corta de unas dos, tres preguntas que en este caso me demostrara que hay una evaluación un poco más amplia de lo que es la experiencia de la persona, ¿ya? Con respecto a entiendo. a un servicio, que en este caso sería el bancario. Y de esa manera usted puede cruzar las dos escalas en su análisis, ¿cierto? En el cual le puede indicar en este caso cómo es la percepción del servicio de calidad por un lado y por otro lado la experiencia que tiene la persona. Y cruzar esa información y por ende tener la relación en este caso experiencia, calidad de servicio. Ya, Eso se puede hacer, ya, ¿ya? ya. Ahí me quedo. Y otra pregunta, profe, Sí, claro, con respecto a los objetivos específicos. Lo que pasa es que usted nos puso que no confundan objetivos específicos con actividades, como es lo que voy a observar. correcto. Eh, le leo un objetivo, determinar cuál es el banco que ofrece mejor calidad en el servicio web de los sitios web según las perspectivas del cliente. El, dime. Caracterizar al cliente por las variables de sexo, edad, tipo cliente y servicios bancarios. ¿Cómo? No, no sé, no entiendo mucho, profe. Ya, a ver, la caracterización te queda dentro de lo que, bueno, en general ustedes, por ejemplo, asocian el concepto de caracterización cuando estaban más bien en, en el bachillerato, porque son conceptos que se utilizan más a nivel general en las ciencias sociales. Cuando la caracterización, tipificación de las personas, ¿cierto? En general estamos hablando de una segmentación en el ámbito comercial, ¿ya? Y por ende, en definitiva, lo que buscamos ahí es tratar de tener ciertos grupos que sean homogéneos. Entonces, lo que usted puede, o sea, ese objetivo se puede cambiar a segmentación, ¿ya? Y lo Ya, otro, cuando habla en este caso del el objetivo uno. ¿se lo leo? Sí, sí. Objetivo, A objetivo, ver, o ya. dime, ¿cuál es el grupo usted? Y yo lo busco acá, me sale más rápido. Ya. Servicio web, el servicio web, a ver, No, o sea, dime quién mandó el trabajo. Sergio Sánchez. Ya, dame un segundito. Ya, un elemento importante que tú la hipótesis, y eso es un mensaje para todos los grupos, como es un análisis cuantitativo, estas deben ser comprobadas estadísticamente, eso no lo deben perder de vista, que es una primera cosa que yo veo en el avance de ustedes acá y que está como comentario. Ya, Eh, Te puse como comentario no confundan objetivo específico con actividades, como es lo que he podido observar en el planteamiento de usted. Dice porque identificar la frecuencia de acceso que posee el usuario al sitio web. En definitiva, eso no es un objetivo. sí, eso no es un objetivo.
Ese es Porque en definitiva, un... ese es un resultado, esa es, es la frecuencia en este caso que la persona opta. Un objetivo utiliza en este caso o cumple una función de poder tributar específicamente hacia el objetivo general. Tu objetivo general que plantearon era identificar la percepción del cliente, ¿cierto? Sí, Pero en base, en este caso, al servicio de calidad del sitio web. Entonces, tienes que preparar, o sea, en este caso, si vas a plantear objetivos específicos, tienen que, en este caso, ser pensados con el objeto de poder cumplir con esa identificación de la percepción que tiene el cliente. Porque ya, uno de los objetivos que me plantea aquí es determinar cuál es el banco que ofrece mejor calidad de servicio en el sitio web según la perspectiva del cliente. O sea, la pregunta es, ¿tienes cómo medir eso? Es decir, eso significa que tú le preguntarías a un individuo, ¿cierto? ¿Qué opinión tiene respecto del Banco Chile, del Itaú, del Santiago, perdón, del Santander, del Banco Estado, etcétera, del Banco Falabella, a un individuo? Cuando lo más probable que si es que tiene cuenta, tiene solamente en uno de los bancos, sí, sí, ¿ya? es verdad. Sí, lo entiendo. Identificar la percepción del cliente. La última dice identificar las actividades más frecuentes de los clientes. El, yo no estoy tan claro que eso sea una muy buena pregunta, porque eso está entrando en algo ya que es de carácter personal, en ese sentido. Tú lo que podrías hacer, preguntar, en ese caso, si, eh, pero como parte de la pregunta, no como un objetivo, porque recuerda, o sea, en estos objetivos específicos no estoy viendo nada que diga relación con la percepción que tienen las personas. Entiendo, son Recuerda, la como... percepción es la opinión, ¿ya? Tú puedes Ya, hacer preguntas como, ¿usted está conforme con su banco? ¿Está satisfecho? ¿Qué sé yo? Responde a sus inquietudes, si ha tenido algún tipo de inconveniente, ha reaccionado en forma positiva, negativa, se siente confiado, qué sé yo. Ese tipo de cosas sí, ¿ya? Puedes preguntar, en este caso, sobre qué tipo de trámites a nivel general, ¿ya? se entiende. Normalmente dando una serie de alternativas de respuesta a lo mejor. Profe, ¿usted cree que el objetivo general eh, va de la mano como con lo que nosotros queremos buscar, que vendría siendo más como el tema de los ciberataques eh, y Pero es que eso todo no es, eso? oye, eso no es el tema que ustedes tienen que analizar. Ustedes tienen que evaluar la calidad del servicio de la página web del banco, de la persona que sea entrevistada. El tema de Ya, ciberataque, o sea, si bien a lo mejor tú puedes colocarlo como una alternativa en una parte de alguna pregunta, ok, pero no es el tema de fondo. ya, 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 ya. ¿Estamos? Sí, Todos los grupos tienen, en este caso, más o menos el mismo fondo, que es evaluar la calidad del servicio del sitio web de lo que sea. En este caso, de los que son en este caso de tiendas, corresponde al sitio web de la tienda. De la empresa de telecomunicaciones es del sitio web de la empresa de telecomunicaciones, de los de entretenimiento, de los bancos, etcétera. ¿Ya? No vamos a ya, evaluar cosas puntuales como la que tú me señalas. No es el ya, objetivo del trabajo. ya. Porque la escala que yo Entendido, les profe. entregué no tiene esa función. Ahora me quedó más claro, profesor. ¿Ok? No sé si alguien más. Yo, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. José Señor Ignacio, Morandé 16. sí, José Ignacio del equipo del servicio de calidad de las grandes tiendas. Con mi grupo teníamos una duda. En el caso de que no se conforme el factor de nuestro trabajo, ¿es Ujú. posible que nosotros tengamos que agregar una pregunta alternativa para que exista esa correlación? ¿Correlación con qué? No, cuando hacemos el análisis factorial. Ya. El, el, bueno, todos los grupos que trabajan con escalas de medida
Ahora, es solamente esto para los grupos, o principalmente para los grupos que van a tener que realizar análisis factorial, es decir, los grupos que van a evaluar servicio de calidad de los sitios web, cualquiera sea el tema, y también los grupos que van a evaluar familiaridad con la marca. ¿Ya? Si no mal recuerdo, las escalas de medida que yo le entregué tienen 3 ítems, ¿cierto? O 3 afirmaciones que se evalúan con una escala de 1 a 7 o de 1 a 5, no recuerdo bien en este momento. ¿Correcto? Y una vez que ustedes ya tengan esos datos, lo que vamos a hacer, que es lo que van a aprender en el marco de este curso, es a realizar un análisis factorial de tipo exploratorio. ¿Qué es lo que hace un análisis factorial exploratorio en términos simples? Resume la información. Es decir, esas 3 variables que usted tiene se van a conformar en una, ¿ya? Pero ya no son variables, no son univariadas, sino que ahora estamos hablando de en este caso, una dimensión o un factor o un constructo. Es decir, es una macro variable que incluye a las otras 3. ¿Ya? Eso es lo que hace el análisis factorial. Si por ABC motivo, por problemas de muestra, por problemas, en este caso, de adaptación de la escala, lo que sea, y no se logra conformar la dimensión, y uno como analista en el área de investigación de mercado, como utilizando la jerga futbolística, siempre debe salir jugando, lo que van a hacer es dejar de utilizar esa técnica y obviamente utilizar un análisis de regresión múltiple. ¿Ya? Y con ese análisis de regresión múltiple es con lo que podemos salir jugando en caso de que no se conforme, en este caso, el factor o dimensión que pretendemos lograr en un principio. ¿Le queda más claro, señor Morandé 16 o no? Sí, profe. Es solo en caso de que ustedes tengan dificultades de generación, en este caso, de la dimensión. Yo espero que no, porque son escalas Profesor, probadas. ¿Ya? profesor ¿Sí? Jorge ¿Sí? Hernández por acá. ¿Y ejemplos de preguntas que consideren el análisis de regresión múltiple? Para poder relacionarla con el resto, Sí, no es necesario. Jorge, mira, estamos viendo siguen viendo la encuesta, ¿cierto? sí, De cerveza. ¿Ya? Voy a marcar acá, supongamos, la mayoría tiene estas 3 afirmaciones. Las marqué en amarillo, ¿correcto? ¿Sí? sí. Ya. Entonces ustedes tienen estas 3 afirmaciones, cada una con su evaluación de 1 a 7, de 1 a 5, lo que sea. Entonces, cuando yo digo, en este caso, mm, esto que estoy marcando, ¿lo logran ver? ¿Cierto? Voy a cambiarle Sí. color. Ahora en rojo. Va a conformar. Ay, perdón. Va a conformar un factor, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando. Esto es lo que ustedes van a hacer. Estas 3 variables, a través del análisis factorial, van a conformar un factor. ¿Ya? Y en caso de que no se pueda conformar estadísticamente un factor por, eh, por algo que pueda ocurrir, ¿ya? Que espero que no sea, entonces yo les voy a enseñar una técnica alternativa para trabajar con esas variables. Pero, bueno, o sea,
En ningún caso vamos a agregar más variables de las que corresponden. ¿Ya? Porque si estos son, como son variables, en definitiva, que emulan una escala continua, yo las puedo ocupar como quiera. ¿Ya? Es decir, las puedo ocupar en una regresión múltiple, las puedo ocupar en un análisis de conglomerados, ¿cierto? Las puedo ocupar en cualquier otro tipo de análisis, un árbol de clasificación, una tabla de contingencia, lo que sea. Lo que pasa es La que misma, ustedes yo creo que se quedaron pegados con el tema de cuando les dije que eh, si no se podía formar el factor, entonces había que hacer una regresión. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver caso a caso y eso yo los voy a ayudar en eso, no los voy a dejar para que ustedes lo hagan en forma sola. Lo primero en este momento es que ustedes midan y después cuando toque el análisis de los datos, generar el factor. Y si algún grupo no se logra generar el factor, vamos a entrar con esta regresión múltiple que yo entiendo que por ustedes es todo conocido porque en definitiva lo único nuevo que están aprendiendo acá son los modelos multivariados. Pues las regresiones para ustedes son todas conocidas, no es nada nuevo. Claro, profe, es que nosotros pensábamos que quizás para la regresión múltiple no nos servían esos tres ítems, pero ahora ya quedó claro. No, si siempre sirven, si en definitiva, insisto, cuando uno es analista en este tipo de cosas, hay oportunidades en las cuales, por cuestiones culturales, por cuestiones macroambientales del marketing, elementos políticos, ¿cierto? Eh, por situaciones de competencia que pueden existir entre las empresas, no todas las escalas que están pensadas para una función se logran estructurar. Y por lo tanto, yo esperaba obtener un factor determinado, supongamos la satisfacción del cliente a la marca, y resulta que la escala de medida de satisfacción no funcionó como correspondía. Y en ese sentido, para poder seguir utilizando los datos, porque no voy a salir a medir, porque esto es caro, ¿cierto? Y implica más tiempo, etcétera, lo que puedo hacer es analizar los datos, pero con alguna otra técnica estadística. Eso es lo que normalmente tenemos que hacer en este tipo de trabajo. ¿Ok? Ya, ok, profesor, muchas profe. gracias. Mm. Bien, ¿algún otro grupo que quiera consultar o algo? Espero que no le haya generado más dudas esto que Profesor, conversamos recién. ¿Sí? una Dígame, don preguntita. Luciano. El, la persona que no consume el producto o servicio, ¿se descarta o también le obtengo No, yo los preferí, datos? mira, súper buena pregunta, en el sentido que yo les voy a, para poder responder lo que pregunta Luciano, que es súper importante para todos ustedes como grupo o curso, eh, les voy a hacer una pregunta a ustedes. La semana antes del receso tuvimos una clase de muestreo de tipo no probabilístico, ¿sí? Donde básicamente ese tipo de muestreo implica que no todos tienen la misma probabilidad de ser entrevistados, porque son muestras que en este caso están más bien dirigidas. Entonces, ahora yo pregunto a ustedes, ¿qué tipo de muestreo es el que ustedes van a realizar? Segundo, ¿cuál es el tamaño de muestra que van a utilizar? ¿Sí? Y tercero, la pregunta que señala en este caso Luciano Aravena, que correspondería en qué pasa si la persona que le llega la encuesta, en definitiva, no es usuaria del servicio, no consume el producto, ¿cierto? O no valora esa marca. ¿Qué es lo que deberían hacer? Espero las respuestas. Yo creo que descartarla. Yo creo. Yo creo que se hace en función de la
del muestreo que vamos a hacer. ¿Y cómo Si, eso? bueno, no sé si el muestreo es la palabra, pero de si vamos a elegir si nosotros vamos a elegir a quién hacemos la encuesta, si se va a hacer por bola de nieve o cuando son personas que sí están dentro si son usuarias, tenemos la seguridad de que son usuarias o consumidores, o si son aleatorios. De eso va a A depender ver, de si consideramos o no a quienes no consumen el producto o servicio. explíquemelo más simple, Ya, porque me voy a perdí. partir de una base. Yo creo que vamos a perder información de si es que no tomamos a estas personas. A ver, tú dices que vas a perder información si no consideras a las personas que a lo mejor no son usuarias del producto, no son usuarias del servicio o no consumen ese producto. ¿A eso te Sí, refieres? a eso me refiero. Ya. Lo que tú me señalas está en lo que se denomina un muestreo de tipo probabilístico. Sí, ¿Ya? Ahora, pero ¿cuál es el problema? En el área de investigación de mercado, cuando trabajamos básicamente con productos o servicios específicos, trabajamos principalmente con muestreos de tipo no probabilístico, que fue lo que hablé en la clase anterior. ¿Ya? ya, Es decir, eh, en este caso básicamente con muestreos por conveniencia, que es decir, sí, buscar en este caso, o sea, esa es la conveniencia del investigador a quien entrevisto. Muestreos por juicio, que es básicamente en este caso poder entrevistar a juicio del experto, a quien debe tener las respuestas con respecto al tema que estoy analizando, ¿cierto? Y tenemos el muestreo por bola de nieve, que en definitiva es básicamente generar un dato, en este caso para poder ir llegando al elemento muestral, ¿cierto? Entonces, ustedes en su mayoría, o mejor dicho todos, creo, van a trabajar principalmente con un muestreo por juicio o bien por conveniencia, ¿ya? ya, Hay temas que se dan bien con muestreos por conveniencia, como el caso de todos los compañeros suyos que evalúan preferencias del consumidor, porque la mayoría son temas, en este caso, que eh, son relativos, en este caso, al mundo alimentario, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera pueden ser potenciales consumidores. Y como decía su compañera B, que no sé quién es B, que es Solange Vergara, eh, yo les sugiero que trabajen con los datos de todas las personas que sí son usuarias, por lo que le acabo de explicar anteriormente. En investigación de mercado, en general, se trabaja principalmente con muestreos de tipo no probabilísticos, porque estamos dirigiendo el estudio, en este caso, sobre, por ejemplo, productos nuevos, ¿cierto? O temas específicos, ¿correcto? Si nosotros hacemos muestreos de tipo probabilísticos, que también se ocupan en el área de investigación de mercado, pero están referidos principalmente a realizar estudios a nivel de conglomerado o, en este caso, análisis sistemático y ese tipo de muestras. Pero no con muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple generalmente es muy difícil de lograr en específico para muestras que son muy grandes. ¿Ya? ya, Entonces hay que sopesar ese tipo de inconvenientes. Entonces lo que uno hace normalmente es muestreos proporcionales, ojalá respetando la distribución poblacional, ¿cierto? O de estratos poblacionales, ¿cierto? Con el objeto de tener cierto tipo de representatividad de la población del país. ¿Y eso cómo se maneja? El, por ejemplo, si me paso en la cantidad de encuestas o me doy cuenta que me faltan de algún estrato en particular. Deja de hacer donde hay más y hace donde... A Y ver, voy dame un segundito. descartando nomás hasta rayar la cancha. Es que eso, por ejemplo, lo que tú me preguntas, está lo que se denomina un muestreo por cuotas, que lo vimos también en esa sesión. ¿La tienen todos ustedes ahí ¿cómo se llama? En la clase
anterior, lo que quedó grabado de la clase anterior. Este es otro tipo de muestreo. Por ejemplo, aquí tienes dice ahí, composición de la población en porcentaje. O sea, tú ya, supongamos, somos 17 millones o 18 millones de habitantes y de esos 18, 10 millones son mujeres, ¿cierto? Y 8 millones son hombres. Entonces ahí tienes el 100%. ¿Estamos? Sí. Entonces, lo que uno hace es después ir completando esos porcentajes y posteriormente se le asigna en este caso el valor numérico, pero es una simple proporción, no es nada más que eso. Si te Sí. fijas, lo que tienes en la segunda columna, porque la primera tiene las características de control que estás evaluando, en la segunda columna tienes, en este caso, la composición poblacional, pero está dividida en porcentajes. Si tú sumas 48 más 52 te da 100. Si sumas, en este caso, estos valores te va a dar 100. ¿Sí? Y acá tienes la composición, en este caso, de ese porcentaje, del mismo que estaban viendo anteriormente, pero Ya en yo este tengo caso, la foto. sacada con valores, ¿ya? Pensando en este caso, en una muestra que dice ahí que son de 1000 personas, en este caso, entrevistadas, y una población de 1,86 millones. Ya está bueno, sí. Esto todo lo tienen en la clase pasada. Entonces tú te puedes guiar, por ejemplo, de acuerdo a la distribución poblacional que tiene, en este caso, el país. Si me das un segundo, lo podemos ver brevemente. Está en el censo, ¿no? Sí, AIM hizo algo hace un tiempo atrás, que todavía se sigue utilizando, pero sí la información, si hay algo de INE actualizado, se utiliza esa. ¿Ya? No, no es necesario complicarse con ese sentido. Bueno, no lo logro encontrar ahora, pero un segundito. Y con relación a lo mismo, si no va a consumir el producto, no es necesario saber los motivos que tiene, ¿o sí? No, o sea, yo ahí en ese sentido yo te sugeriría colocar una primera pregunta filtro si consume los productos. Si la persona te dice no Y consume, listo, entonces le puedes decir que descarte el cuestionario. el cuestionario. Sí. Ya, gracias.
¿Se logra ver eso, no? Sí, Estilos de vida a lo largo de todo Chile. Bueno, esto es un estudio, en este caso, hecho por GFK, conocida antiguamente como Adimark, pero igual se llama, puede conocer igual, pero ellos los estudios de investigación de mercado, por lo menos a nivel país, ¿ya? Hay varias empresas de investigación de mercado. Esta es una de estas ¿cómo se llama? Con capitales alemanes. Pero hay otros tantos más. La más conocida a nivel mundial es Ipsos normalmente, y que también está en Chile, pero ellos hacen, en general, hacen la investigación de mercado más bien de tipo local y relacionadas con consumidores. Entonces, por ejemplo, acá tienes porcentaje. La población, ¿cierto? Por ejemplo, el 1% es AB, C1A el 6%, C1B el 6%, C2 el 12%. ¿No? Entonces, lo que nosotros conocemos como o antiguamente se le denominaba el ABC1, porque esta se particionó en dos, esta es el equivalente más o menos al 13% de la población. Porque si sumamos todos estos valores, nos tendría que dar un 100%. ¿Estás viendo lo mismo que yo, no? sí. Y acá están los ingresos que obtienen cada grupo. Ahora, para hacer esta clasificación del ABC1, ¿cierto? En definitiva tienes que se ocupa las preguntas que tiene en este caso como base de SOMAR, ¿ya? Y son, de mi perspectiva, para lo que ustedes necesitan realizar, creo que son muchas preguntas, porque son cruces de información para generar estas tablas, ¿ya? Entonces, prefiero mejor que utilicen las preguntas clásicas de género, educación e ingreso eh, como mínimo, porque a lo mejor para las tesis, cuando estén en seminario, sí ocupar a lo mejor estas tablas que en base a SOMAR, que ocupa, por ejemplo, GFK, pero para efectos de la investigación de mercado de momento prefiero que no. ¿No? Bueno, esto responde un poco a lo que usted me preguntaba. 51% son mujeres, 49 son hombres. Estos son datos relativamente son nuevos, o sea, está publicado en 2020. Bien, no sé si tenías otra pregunta más, Luciano. No, eso, profesor. Muchas gracias. Bien. ¿Algún otro estudiante que tenga consulta con respecto a sus temas y grupos? ¿Más dudas, jóvenes? ¿No hay más preguntas? Profe, yo tengo Dígame, una. Ya, dígame, lo que Solange. pasa es que nosotros lo estamos haciendo o sea, lo queremos hacer de los embutidos y estamos entre salchichas y jamón. El problema es que igual PF tiene dos marcas más aparte, de la misma PF. Está la PF, la TIL y receta del abuelo. Y usted Ujú. nos dijo el otro día que pusiéramos cuidado con como que no confundirnos o no como meternos en como marcas premium o algo así. Sí, mira, lo que pasa es que o sea, PF está, de mi perspectiva, esto no es opinión mía, como PF solamente está como para este segmento. Si yo ocupo este mismo esquema que lo logran ver, ¿cierto? El de la Sí, profe. distribución que tiene GFK.
Yo lo veo más o menos en este segmento. Tal vez incluso el D. ¿Ya? Nos dejémonos en C2, C3, ¿ya? Para poder ver las diferencias. Pero recetas del abuelo yo creo que está más por acá. Y la y til. Y TIL yo creo que está en aquí y acá. Mm, Entonces, mi sugerencia para poder evaluar en este caso la preferencia, eh, yo no sé a cuál va a ser tu muestra en términos de la distribución, pero yo utilizaría en este caso una marca sea símil, como el caso de San Jorge, para poder sí. evaluar el mismo producto. Y yo creo que concéntrense mejor en la salchicha. Creo que es Que más fácil porque creo sí, es que que jamón tiene hay, muchas variedades, tiene demasiadas. demasiadas variedades. O Sí, sea, de partida con dos productos base, o sea, dos carnes base, que son cerdo o pavo. Entonces, y de ahí, y en cerdo tiene una variedad acaramelado, inmensa. ahumado, sí, Ya no cocido, sigue porque me da hambre hasta ahora. que mucho. Entonces, por eso yo creo que es mejor vayan con salchicha, creo que es más simple de análisis. Sí, yo ¿Ya? estuve viendo que salchicha y vienesa es como distinto, Sí, o sea, técnicamente sí. pero tienen Entonces, poquitito de diferencia, porque vienesas solamente hay marca til, y salchichas ahí hay PF, til y receta del abuelo. sí, es que técnicamente, bueno, eso es otro concepto, pero vienesa viene de Viena, entonces, Sí, pero es casi lo es- mismo al final, o sí, sea, sí. Ya, pero el, sí esa era mi duda, como en qué centrarnos más que nada. bien. Volviendo a las preguntas que le hice originalmente a todos, en definitiva, el tamaño de muestra que van a utilizar. ¿Cuál creen que en este caso, que va a ser una cantidad idónea? ¿Cuántas personas tienen que entrevistar? ¿Aló? ¿Están por ahí o no? ¿Cuántas entrevistas tienen que realizar, muchachos? Porque ya están a puertas de entregar el cuestionario terminado y después de eso lo que viene es la evaluación, la retroalimentación, que lo vamos a intentar hacer de una semana para otra y después tomar datos. ¿Cuántas encuestas van a aplicar? ¿O cuántos cuestionarios van a considerar válidos? ¿Quién quiere responder? Gonzalo, ¿todo está o no? Así es. Ya, Gonzalo, ¿cuánto van a muestrar? 400, pues.
Don Gonzalo dice que 400. Depende de la demografía de donde nosotros encuestamos. Bien, pero Gonzalo dice 400. De la ¿Ya? densidad demográfica, claro. ¿Está don Mauro Córdoba? Parece que no está. Don Gerardo Torres. Nada me quiere responder. Si no es punitivo, solamente quiero saber si están, en este caso, tienen ya una idea de cuántas personas van a muestrear. Luciano Aravena, ¿tiene una idea de cuántas personas va a entrevistar o no? Aún no, profesor, pero yo creo que más de 300. Para llevarle la contra al compañero. Gonzalo dice 400, Luciano 300. Solange, Nada más de 400 entonces. más de 400. Ya. Solange Vergara, ¿cuánto dice usted? Toro. Profe, es que nosotros, yo no sé realmente cuántas entrevistas se hacen porque no sé si hay que sacar una muestra de la población en total. Entonces no sé cómo calcular ese tamaño de muestra para que sea demostrativo, significativo. No Bien, tengo como un número así, no sé, profe, la no verdad. tienen, no tiene un número en su mente, ¿cierto? Es que claro, no sé cómo se calcula una muestra representativa. Bien. Si bien hasta el momento no hemos visto en detalle el tema de cálculo de muestra, pero sí vimos en este caso cuáles son los valores idóneos eh, que se utilizan en el área de la investigación de mercado. ¿Ya? Y acá ustedes tienen los valores mínimos, ¿correcto? Y la mayor, bueno, hay una parte importante que va a trabajar con pruebas, en este caso lo equivalente a pruebas de productos, todo lo que son preferencias, por ejemplo. Y y hay otro rango importante que está dentro de lo que se denomina, en este caso, investigación de resolución de problemas, que es donde evaluamos, en este caso, con las escalas en este caso, relativas al servicio de calidad, ¿cierto? Y también a la familiaridad con la marca. ¿Ya? Entonces, esos dos rangos, si se fijan, lo mínimo que aceptan son 200 datos. Pero 200 desde mi perspectiva profesional, ¿cierto? Y con los años de experiencia que tengo en esto, creo que es muy poco, ¿ya? Gonzalo, ¿cierto? Que también ya ha sido alumno en seminario, que tiene un poco más de experiencia en estos temas, él señaló 400. ¿Y qué es el valor medio que está entre estos que están acá, 300 y 500, ¿cierto? Con 400 datos, ¿cierto? Es en este caso lo ideal de trabajo. Los modelos multivariados son estables técnicamente. Por lo tanto, eh, este tipo de estudios, en definitiva, o por lo menos desde la perspectiva estadística, van a responder bien y van a poder obtener los resultados que ustedes requieren. ¿Ya? Entonces, y adelantando un poco a lo que viene, les voy a mostrar brevemente por qué es esa cifra, ¿cierto? Y no otra. ¿Ya? Si me dan un segundo para que podamos uniformar esa parte. Voy a dejar primero con ese formato mientras yo busco la otra información para mostrarles por qué es esa cifra en otra.
Están viendo la presentación, ¿cierto? Que dice investigación de mercado. ¿Sí? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Seguimos con muestreo. Y en la sesión anterior vimos que las técnicas de muestreo se dividían principalmente en dos, no probabilísticos y las probabilísticas. Conveniencia, que ya lo vimos, ustedes tienen las clases, está grabado todo eso, que se relaciona básicamente con un tema de conveniencia del investigador, es decir, la disponibilidad de la persona, que estemos relativamente cerca, ¿cierto? Que quieran responder, entre otros. ¿Ya? Y tenemos el muestreo por juicio, que está dado principalmente por el criterio que pueda tener yo como experto sobre el tema. ¿Ya? Muchos de ustedes van a aplicar muestreos por juicio, porque en definitiva están buscando, en este caso, a quien tenga una cuenta bancaria, a quien compre ropa en grandes tiendas, ¿cierto? A quien, en definitiva, también tenga los servicios de HBO, tenga los servicios de Netflix, que no todos lo tienen, o pagan por un Spotify, ¿cierto? O pagan por Amazon, ¿bien? O tienen, en este caso, contratado alguna empresa de telecomunicación. Entonces, muchos van a trabajar con un muestreo por juicio. Lo mismo pasa con las personas que van a evaluar preferencias, en este caso del consumidor, porque, por ejemplo, en el caso de la marca PF es un producto en específico. No todos consumen ese producto. A lo mejor la mayoría lo hace, pero no todos. ¿Ya? Lo mismo con el caso, como veíamos, con las papas fritas en la mañana, ¿cierto? Con los ejemplos. En definitiva, no todos consumen la papa frita, en este caso que viene en este envase cilíndrico, ¿cierto? Porque son más caras que las bolsas en este caso, de las otras marcas. Entonces, son muestreos principalmente por juicio, ¿vale? Y tenemos después los muestreos por cuota, como ya vimos en base a la pregunta de un compañero, que está dado principalmente en la población, en la distribución poblacional, pero que nosotros consideramos llevar esa distribución de la población del país, por ejemplo, a una situación de distribución, en este caso, de la muestra, basada en esa distribución poblacional. Y eso implica que uno entrevista una cantidad determinada, así como vimos en el ejemplo de Adimark. Voy a volver a ese ejemplo. Por ejemplo, uno tendría que entrevistar al 1% en su respectiva zona, ¿cierto? Un 6%, ¿cierto? De C1A, un 6% de C1B, un 12% de la muestra que tiene deben ser del grupo C2, un 25% de la muestra debe ser del grupo C3, 37% de la muestra debe ser del grupo D y 13% de la muestra debe ser del grupo E. ¿Ya? En eso consiste un muestreo por cuotas. ¿Ok? Y luego tenemos el de bola de nieve, que es básicamente cuando nosotros no tenemos conocimiento absoluto, no hemos conseguido un listado en este caso, de elementos muestrales, y lo que hacemos, recurrimos, en este caso, a terceros para que nos puedan dar la información de dónde encontrar una persona o un respondiente con características similares a lo que nosotros requerimos para nuestro estudio. ¿Ya? Y eso se hace con un muestreo tipo bola de nieve. Y todo esto cae en el ámbito de los muestreos de tipo no probabilístico, porque no todas las personas tienen la misma probabilidad de ser abordadas o de ser estudiadas en esta investigación de mercado, sino que responden principalmente, en este caso, a ciertos elementos particulares de selección, que son los que ya expliqué anteriormente. Y por otro lado, están los muestreos de tipo probabilísticos, ¿cierto? Que es donde ahora todos tienen la misma probabilidad de ser abordados, pero, como preguntó recién un poco atrás su compañero, cuando realizamos muestreos probabilísticos, siempre nos vamos a encontrar con el tema en el cual vamos a abordar a alguien que no es consumidor del producto, que no es, en este caso, usuario del servicio que a lo mejor nosotros estamos evaluando, que no le gusta la marca, que nosotros queremos evaluar la familiaridad, ¿correcto? Y en ese sentido, nos puede quedar un porcentaje importante de personas a las cuales hemos abordado, en este caso, que no van a ser parte de nuestra investigación. Entonces, por eso les señalaba que los muestreos probabilísticos, por lo menos en la primera parte, que es el muestreo aleatorio simple, el que ustedes aprendieron en análisis de datos 1, ¿cierto? Que se saque en base a intervalos de confianza,
a través de conociendo en la medida que exista, en este caso la desviación estándar de los datos. Es un muestreo que en general no se aplica directamente en el ámbito de la investigación de mercado. ¿Ya? Lo que uno hace en el ámbito de la investigación de mercado son utilizar variantes del muestreo aleatorio simple, como son el muestreo sistemático, el estratificado y el de conglomerado. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hace es controlar ciertas variables que no necesariamente uno sale a buscar a las personas, ¿cierto? A cómo estén distribuidos dentro de la población, sino que obviamente va acotando y en ese acotamiento, como por ejemplo caso muestreo por conglomerado, en definitiva, lo que hacemos es, en este caso, entrevistar a grupos de individuos que escogidos, en este caso a través de, en forma aleatoria, nos van a responder lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Y es así como existen los muestreos, por ejemplo, por manzanas. Manzanas refiriéndose en este caso a los barrios, ¿cierto? Entonces se divide la población, ¿cierto? En base a, a los estratos socioeconómicos, por ejemplo, y entonces uno a través de números aleatorios determina qué casa entrevistar. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en detalle en la próxima sesión. Entonces, volvamos a lo importante. Tenemos entonces muestreos no probabilísticos, ¿cierto? Utilizados ampliamente en el ámbito de la investigación de mercado. Muestreos probabilísticos también utilizados ampliamente en el ámbito de investigación de mercado, excepto en la parte esta aleatoria porque es muy genérica y por lo tanto se utilizan estas variantes que son del muestreo aleatorio simple, que son el sistemático, estratificado y conglomerado y algún otro que esté por desarrollarse. Entonces la gran pregunta que surge acá es ¿cuál es la determinación, en este caso, del tamaño de muestra? ¿Correcto? Fíjense lo siguiente. Hay una relación entre tamaño de muestra y error muestral. ¿Ya? En la medida, si ustedes ven acá, dice tamaño de muestra, ¿cierto? Partimos con 50 hasta 2000. Y por otro lado tenemos el margen del error muestral, ¿cierto? Partimos en 0 y llegamos hasta el 16%. Si yo tengo una muestra de 50 individuos, el error muestral, es decir, todo ese error relativo a el tipo de pregunta que estoy haciendo, el abordaje de las personas, la relación que pueda tener el entrevistador con el entrevistado, etcétera, 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 llega en promedio hasta un 14%. Eso es alto, ¿ya? Posteriormente, si yo aumento ese tamaño de muestra de 50 a 200 y extiendo una línea acá, ese ya baja en este caso a un 7%. ¿Sí? Pero sus compañeros, tanto Gonzalo me dijo, pero deberíamos entrevistar del orden de 400. Y con 400 individuos, más o menos que deberían estar por aquí, ¿cierto? Tenemos un error muestral del orden de un 5%. ¿Sí? Nosotros deberíamos tener más o menos esa cifra. Y un 5% es lo que normalmente es aceptable, por lo menos en el mundo de la investigación en general. ¿Cierto? Utilizamos un 95% de confianza, un 5% de error muestral. Pero a la medida, por ejemplo, que yo empiezo a aumentar mi tamaño de muestra, supongamos acá tenemos el orden de 1000, la cifra dice que la precisión, en este caso del error muestral, es de un 3,1%. Y si yo aumento a 2000 la muestra, la precisión ahora muestral es del orden de un 2,2%. Es decir, en la medida que yo aumento el tamaño de muestra, ¿qué es lo que ocurre en definitiva? Que el tamaño, el error muestral va a ir disminuyendo. ¿Ya? Entonces, el mínimo que nosotros podemos aceptar acá es un 5%. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Lo mínimo entonces que vamos a aceptar es un 5%.
Entonces, una de las formas de determinar el tamaño de muestra es a través de proporciones. Y esto se hace normalmente cuando no tenemos ningún conocimiento previo de la población. Y para eso hay fórmulas, ¿ya? Tenemos la fórmula de poblaciones finitas, que es la que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Que es donde aparece el n, que es el tamaño, en este caso, que es la muestra. Y ya vamos a hablar de cada uno de estos parámetros, pero si se fijan, tiene un factor de corrección en comparación a la muestra de poblaciones infinitas. Las poblaciones infinitas, o sea, la fórmula de poblaciones infinitas, en definitiva, si se fijan, responde en este caso a un valor z, a un valor de p por q y a un valor de d, que es básicamente el error. Y las de poblaciones finitas, en definitiva, responde en este caso a la misma fórmula, pues son los mismos componentes, pero con un factor de corrección, ¿ya? Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿cuándo utilizamos una u otra? ¿Cuál es el criterio para decir que mi población es infinita o mi población es finita? ¿Alguna idea? Cuando hay datos como fidedignos de la cantidad de población, esa es finita. Y infinita es cuando no tenemos ningún conocimiento de la cantidad o algo así, creo, ¿no? No en esta oportunidad. Hay un criterio que es numérico. ¿Quién lo sabe? ¿Alguno lo sabe, no? ¿Cuándo ocupo la finita? Profe, ¿no es cuando tiende a cero? Cuando se puede determinar y contar. En cambio, la infinita es cuando usamos, por ejemplo, cosas que no pueden contarse, que son infinitas. Profe, no, son cuando son más de 100.000, parece, o 1.000, como Por 100.000 ahí, personas. Son por ahí, como por cuando es ahí. más de 100.000 personas, infinita, pues, y menos de eso lo mostramos como finito. Bueno, ahí yo lo estoy anotando, ¿cierto? Oh, me equivoqué el lápiz. Menor o igual a 100.000 individuos. Entonces estamos hablando de población de tipo finita. Mayor a 100.000 individuos o personas que entrevistamos, entonces estamos hablando de poblaciones de tipo infinitas. ¿Correcto? Entonces, ese criterio es súper importante que lo tengan presente. Ahora, las fórmulas, ambas tienen un n, que es el tamaño de muestra que en este caso nosotros vamos a obtener. El n mayúsculo corresponde al tamaño de la población, ¿cierto? Para el caso de poblaciones de tipo finita. Supongamos Talca, la ciudad de Talca, del orden de 300.000 habitantes. Z de alfa es el valor, en este caso, de la distribución de la campana de Gauss, ¿ya? Donde alfa es el nivel de confianza que nosotros vamos a elegir, ¿sí?
Entonces, si ustedes recuerdan sus clases de análisis de datos, trabajamos muchas veces a un 95% de confianza, o a un 90% o a un 99%, pero el estándar es 95%, ¿sí? D, que ustedes en la literatura también lo pueden encontrar como E o como un R minúsculo, pero generalmente como un E, es el error de estimación, ¿ya? Y este es el error que nosotros tratamos de prever que vamos a cometer. En esta área de investigación, que es la misma que se extrapola hacia cualquier otra área de investigación, es un 5% como máximo, ¿ya? Entonces, y este puede ir cambiando, ¿cierto? En la medida que, o reduciéndose, en la medida que ustedes van aumentando el tamaño de muestra. Si ustedes, como ya vimos en la gráfica anterior, ¿cierto? Como ya vimos en esta gráfica, en la medida que ustedes van achicando el tamaño de muestra, el error de muestreo va aumentando. En la medida que ustedes agranden el tamaño muestral, el error va a ir disminuyendo, ¿cierto? Profe, Sí, que por ejemplo, ya según ese gráfico que usted mostró, ¿cierto? El 400 es un dato aceptable porque es el 5% del error muestral, que es lo sí, aceptable. Esos 400 es, no sé, pues si yo estoy haciendo el muestreo en una población, no sé, de 3.000 habitantes, pero y ahí son los mismos 400 y si hago un muestreo en sí, una población de 2.000 habitantes, también son los 400. sí. Porque es solamente en este caso una proporción, pero bajo ciertas condiciones, ¿ya? Que yo solo es lo que les voy a mostrar a continuación. Ah, ya. Mira, dijimos, por ejemplo, voy a tomar esta otra fórmula que es la más simple. Entonces, ¿cuántas personas yo debo entrevistar? N, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi muestra si yo no conozco nada de esta población? ¿Ya? Pero quiero obtener, en este caso, quiero trabajar al 95% de confianza, ¿cierto? Y con un 5% de error, en este caso de tipo muestral, ¿ya? O de estimación, que fue lo que yo les mostré en la gráfica anterior, ¿cierto? Vamos a trabajar en este nivel. Vamos a ver si me resulta poder llegar a marcar bien el 5%. ¿Cierto? Que estaríamos más o menos por acá, tendríamos los 400. No, me quedo muy bajo eso. Ya tendríamos el 5%. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué es esa cifra? ¿Por qué tan preciso en ese tema? ¿Ya? Entonces dijimos, cuando no sé nada de la población, ¿cierto? Y voy a trabajar a este nivel de confianza. Cuando sé que el error de estimación que esperan en este caso del trabajo que yo voy a hacer no debe Profe, superar este 5%. Dame un segundito para terminar. sí, no, que no se veía, ahora sí se ve. Ya. Entonces, de nuevo, voy a trabajar al 95% de confianza, con un 5% de error, que eso es lo máximo que me permiten, ¿cierto? Y tengo estos valores de P por Q que salen arriba, que dice proporción en que la variable estudiada se da en la población. Y Q es la diferencia, es el complemento, 1 menos P. Pero, ¿qué significa esto en términos simples? Esto, o el valor P, esta proporción que la variable estudiada se da en la población, es tan simple como decir, cuando yo abordo a una persona para que me responda una encuesta, tengo 50% de probabilidades de que me responda y 50% de probabilidades de que no me responda, ¿ya? Es decir, voy a lo que sería conocido coloquialmente como un cara o sello, ¿cierto? O un 50 y 50. Bueno, en términos estadísticos, eso es lo que se conoce como la varianza máxima, ¿ya? Es decir, sí o no, ¿correcto? Eso es el concepto de varianza máxima.
Y ese concepto de varianza máxima es el que está implícito en esta fórmula de proporciones. ¿Ya? Voy a ocupar el concepto de varianza máxima. Por lo tanto, eso significa que estos valores, en este caso ya vamos a hacer un ejemplo, serían entonces un 50% y este otro es otro 50%. ¿Correcto? Entonces, hasta el momento, si se han dado cuenta, para el caso de poblaciones de tipo infinita, no necesito conocer el tamaño de la población, que es la pregunta que me hacía Victoria, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, profe. Porque me preguntaba, me decía, ¿y si tengo, la población son 2.400, y si la población son 10.400.000? ¿Ya? Pero bajo este criterio, insisto, cuando no sabemos nada de la población y cuando son la determinación de un tamaño de muestra por proporciones. ¿Bien? En cambio, si mi población ya es menor, en este caso a 100.000 habitantes, acá tengo el factor, en este caso, de corrección, que si se fijan, en definitiva, es el tamaño de la población que yo considero y por lo tanto el tamaño de muestra va a ser, en este caso, referido, ¿cierto?, a el número menor que son los 100.000 individuos dentro de una población determinada. ¿Ya? Bien. Voy a dejar de compartir esto y voy a intentar explicarlo en este caso con Plumón, eh, por qué son estos datos. ¿Ya? Estoy esperando que cargue la pizarra. Están viendo la pizarra, ¿cierto? No, profe, yo al menos no me aparece. Ahí sí, profe. dice sometime when wrong. ¿Se ve o no? Profe, se ve una pantalla donde dice sometime when wrong. Solo eso. No sale, y sale como cargándose. O sea, yo veo Error. la página en blanco con los lápices abajo. Ah, no, yo veo así, error no autorizado, una cosa así, go to the whiteboard. Yo sí veo la pizarra. La están viendo todo, ¿no? Porque a mí me figuran personas que la estarían mirando. Sí, profe, ahora sí, salen los crayones ahí arriba. ¿Sí? ¿Logran ver todo? Voy a hacer una... Me dicen si es que no ven, ¿vale? ¿Se vio eso, no? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. ¿Están seguros? Ya. Voy a dibujar de nuevo. Para que hagamos el cálculo y puedan, en este caso, entender la lógica. Nosotros siempre en una población tenemos, en este caso, una distribución de las respuestas, que es lo mismo que van a tener ustedes. ¿Ya? Y en definitiva, cuando nosotros decimos que vamos a trabajar al 95%, en este caso, de confianza, significa que gran parte de la población que nosotros vamos a entrevistar, ¿cierto?, corresponde a esta parte, ¿correcto? Y por lo tanto tenemos un porcentaje, ¿cierto?, que es lo que tenemos acá, ¿cierto?, que es un 2,5% de individuos que no van a caer, en este caso, dentro del análisis, ¿cierto? Por ejemplo, como la pregunta que me hacía su compañero, en términos de, aquí están, por ejemplo, los que no consumen el producto que usted va a evaluar, los que no van a valorar, en este caso, o no valoran la marca del banco, o los que no están familiarizados con esa marca, ¿cierto? O los que no compran en grandes tiendas, etcétera. ¿Ya?
Entonces, por lo tanto, ustedes van a buscar este 95%. ¿Se entiende? ¿Se recuerdan de esto? Que acá tenían, cuando estamos, esta es la campana de Gauss, ¿cierto? Que acá teníamos cuando se distribuye normalmente, ¿cierto? Tenemos la media, la mediana y la moda que coinciden. ¿Estamos de acuerdo? Ese valor de la campana de Gauss en la tabla, en una tabla de, en este caso, de distribución de normalidad, ¿cierto? El Z de alfa, y si ustedes los buscan, cuando tiene una distribución de 1 del 95%, en los datos es de 1.96. ¿Se recuerdan cuando buscaban esos valores o no? Sí, profe. Ya. Entonces, la mayoría de las personas lo que hace es aproximar eso a 2. ¿Bien? Segundo, ¿cuál es la probabilidad en este caso de que la persona me responda a la encuesta? ¿Cuánto va a ser? Un 50%. 50%. Voy a colocar que sí responde. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que la persona no me responda a la encuesta? 50%. Que es el equivalente a 1 menos P, ¿cierto? Y eso es, en este caso, 1 menos 0,5. Y que es el mismo 50%, ¿cierto? No responde. ¿Correcto? ¿Qué otro dato conocemos? ¿Cuál es el error máximo que se nos permite? ¿El 5%? Correcto, el 5%. ¿5% de error? No. De error muestral, ¿cierto? Entonces yo ya tengo todos esos datos, ¿correcto? Y la fórmula que me dice n es igual a z de alfa al cuadrado multiplicado por p por q, la probabilidad de éxito o de fracaso, en este caso al entrevistar. ¿Quién me está rayando la pizarra? Dividido por, en este caso, el error muestral es d al cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el resultado? Calcúlenlo por mientras ustedes y de ahí lo completamos acá. En esta aplicación que ustedes están viendo, en definitiva, todos podrían meter mano en el cálculo, ¿ya? Pero por mientras no lo hagamos.
¿Quieren el resultado o no? ¿Quieren el resultado o no? ¿Alguien lo calculó? Profe, me da 200, si no me equivoco. No le puede dar 200. Mira. Entonces, n es igual, ¿cierto? ¿Cuánto es el valor z? Lo tenemos ahí arriba, ¿correcto? Ah, no, profe, ya sé lo que me equivoqué. Los cuadrados. ¿Sí? Sí, me falta Da el de Z. 3,8416 el Z, profe. Entonces tenemos z al cuadrado es 1,96 elevado al cuadrado. Multiplicado por el 50% de la probabilidad de éxito. ¿Cuánto es eso? 0,5 por 0,5. ¿Correcto? ¿Cuál es el error? Un 5%. Un 5% en términos numéricos es 0,05 y esto Al está cuadrado. al cuadrado. ¿Cierto? Eso dice la fórmula. Si yo resuelvo este ejercicio, me dice que 1,96 al cuadrado es, en este caso, 3,8416. Voy a borrar un poco, no, escribir mejor. 3,8. Mul- 0,5 por 0,5, ¿cuánto es? 0,25. 0,25. ¿Y el 5% al cuadrado qué valor toma? 0,0025. 0,0025. Si yo desarrollo esta multiplicación, entonces el n de cuánto es? ¿384? ¿Ves? 384 personas, ¿cierto? Que ustedes deberían entrevistar. Pero yo les dije que normalmente este valor es, normalmente las personas lo aproximan a 2, ¿ya? Por lo tanto serían 4 acá, ¿sí? Y cuando lo aproximamos a 4, ¿cuánto nos da? Ahí da 400 justo. 0,25 dividido por 0,025 son 100. Entonces, lo voy a hacer en paralelo acá. Si digo que esto es 2 al cuadrado por 0,25 dividido en 0,025, entonces n es igual a 400. ¿Correcto? Entonces, esta es la fórmula de determinación del tamaño de muestras de proporciones. Se utiliza normalmente cuando usted no tiene conocimiento de la población. ¿Ya? Y con esto
cumple con el concepto de varianza máxima, ¿cierto?, en la población, y con esto tiene un cierto grado de representatividad. ¿Correcto? Pensando obviamente en un 5% de error. Entonces, ¿cuántas personas usted debería entrevistar? Alguno me va a decir 384. Yo le digo, está bien. Pero siempre uno le van a faltar o hay algo por ahí. Yo le sugiero mejor que tengan 400. 400 cuestionarios completos. ¿Eh? 400 cuestionarios totalmente completos, ¿cierto? Y con eso le aseguro que los problemas relativos a los análisis estadísticos no van a existir. ¿Ya? Por lo tanto, para lograr tener 400 cuestionarios completos, obviamente hay que hacer más de 400. ¿Ya? Profe, Dígame. nosotros estamos diciendo de que esto se usa para poblaciones que nosotros no conocemos. Ujú. Y, por ejemplo, si nosotros lo vamos a hacer por la ciudad de Talca y sí conocemos el número de la población entera, ¿igual se hacen 400? Igual va a ser 400 por una razón bien simple. ¿Ya? Ya. Porque la población de la ciudad de Talca ya supera los 100.000 habitantes. Ah, claro. Punto uno. Segundo punto. Usted va a trabajar con un tema específico y donde el abordaje va a ser un muestreo por juicio. ¿Cierto? Sí. ¿Está convencida de eso, no? Es un muestreo por juicio porque usted va a buscar al consumidor de papas fritas. Ah, ya, claro. Sí, sí o sí es por juicio. Sí o sí es por juicio, pero necesita un tamaño de muestra, ¿cierto? Entonces, bajo esa situación, ahora usted no conoce quiénes son los consumidores de papas fritas. Ya cambió la situación, Claro, ¿no? Usted conoce sí. el tamaño de la población de la ciudad, pero Ah, pero no tenga... conozco, no conozco como el tamaño de población de los consumidores de papas fritas. No, no los conoce. Claro. Ah, ya, profe, entiendo. ¿Entiende? Sí, sí, ahora entiendo. Y lo mismo pasa para el que tiene que estudiar helados, por ejemplo, que sabe que a lo mejor en Talca se consume mucho helado, pero no se conoce a los consumidores, no tiene un registro manual o un registro, en este caso, en, en un Excel, ¿cierto? O en algún tipo de planilla que le indique quiénes son los consumidores de ese producto o quiénes son los usuarios de las tiendas de, en este caso, de ropa, o quiénes son los que tienen cuenta en el Banco Chile, o en el Banco Itaú, o en el Banco Santander, etcétera. ¿Me siguen la idea, no? ¿Van entendiendo la lógica de cómo se estructura este tipo de análisis, o no? Sí, profe, va quedando Profe, clarísimo. Ujú. profe, Dígame. tengo una consulta. ¿Eso lo podemos saber con las preguntas filtro que hacemos en el cuestionario, po, no? Porque ahí Exactamente. vamos a ver si, por ejemplo, en nuestro tema, que hablamos de las telecomunicaciones, hoy se escuchan. Vamos a consultar ahí si ellos tienen de esa empresa, pues, o sea, los servicios de esa empresa. Entonces, con toda esa respuesta, vamos a ver cuánta es nuestra población que realmente usa las telecomunicaciones. Eso es lo que Exactamente. hicimos, ¿no? Eso es. Y por eso que Ah, ya. los cuestionarios tienen, en el ámbito de investigación de mercado, tienen esta estructura. Las preguntas filtro van precisamente para poder discriminar positivamente, obviamente, en ese sentido, a todas las personas que no son usuarias del bien, del servicio o del producto. ¿Correcto? Y después empezamos a complejizar cuando nos quedamos con solamente las personas que, entre comillas, nos van a aportar o nos sirven para el estudio, nos van a aportar la información que nosotros requerimos para el análisis. ¿Ya? Y para conocer más detalles de esa persona sobre la edad, el nivel de educaciones que tiene, el nivel de ingreso, colocamos las preguntas demográficas al final. ¿Les queda claro o no? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Alguien que no lo entienda para poder explicárselo nuevamente?
Bien, si no hay comentarios, entonces comprendo que todos los que están presentes lograron capturar la idea base. ¿Ya? Entonces, este es el tamaño muestral que ustedes deberían intentar, en este caso, lograr, ¿cierto? Con sus respectivos eh, cuestionarios en el marco de esta asignatura. Logrando este tamaño de muestra, en definitiva, eh, todos los modelos multivariados funcionan, ¿cierto? Son estables, se obtienen indicadores estadísticos robustos y por lo tanto el análisis es mucho más certero, ¿cierto? Que con tamaños muestrales más pequeños. ¿Ya? Bien, chicos, hagamos una pausa y luego resolvemos alguna otra inquietud que alguien tenga eh, como consulta, ya sea del trabajo o de las clases. Profe, Sí, dígame. antes de irnos a la pausa. Me surgió una duda en este momento en cuanto a la pregunta de filtro. Por ejemplo, nosotros tenemos si han realizado alguna compra. ¿Es necesariamente si han realizado una compra o puede simplemente una persona haber visitado el sitio web? No, en este caso, tú evalúas calidad del servicio de la página web, tiene que ser un usuario, Gonzalo. Ah, ya, que haya comprado Aunque específicamente. tenga experiencia de compra en la tienda, porque tú, por ejemplo, lo más probable es que como persona natural, muchas veces entras a un sitio web de, qué sé yo, de repente a lo mejor Ya, buscando algo de ropa deportiva, no sé, o algún accesorio para el teléfono o computador, lo que sea, ¿cierto? Pero no necesariamente eso te hace ser usuario de eso, porque tú vas, miras, pero es como lo que le llamamos vulgarmente un vitrineo cuando uno puede ir a una tienda, ¿cierto? Física. Entonces, la idea es que sea en este caso, una persona que ojalá tenga experiencia con la compra, porque es quien esperó, ¿cierto? Cuánto se demoró en cargar, si el webpage funcionó, si pagó por alguna otra forma, o que de repente la tarjeta de crédito no, ¿cómo se llama? No se podía acceder, ¿cierto? No sé, o se quedó pegada dando vueltas porque tuvo problemas claro. con el stock de producto, entonces por eso te digo, tiene que ser un usuario, no un visitante. Ya, muchas gracias. Vale. Bien, hagamos una pausa, chicos. Son las 11:34, unos 10 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Nuevamente a las 11:50 nos juntamos para ver si es que hay alguna otra inquietud.